la grabación. Bien, este espacio pues es la continuación del semillero de Sumando y Contando, de Administración y Contaduría Pública. Lo que buscamos es ¿cómo hacemos para que no salga la transcripción? Ok. Lo que buscamos es tener una aproximación a la metodología de investigación cualitativa. El semestre pasado hicimos toda la aproximación cuantitativa y pues marcar que son formas distintas de investigación, formas distintas de ver el mundo, formas distintas de ubicación de contexto y enfoque epistemológico, y también pues ver que hay otras posibilidades de investigación desde lo cualitativo. En esta ocasión, bueno, hace 8 días hicimos la presentación sobre imágenes. El artista visual John Ordóñez nos acompañó con esa bella presentación sobre cómo se usan las imágenes en la investigación social, en la investigación cualitativa, cómo se hace investigación cualitativa a través de imágenes. Y en esta ocasión, pues nos acompaña el profesor Juan David Cardona Hernández. Él es contador público de la Universidad de Antioquia, magíster en sociología también de la Universidad de Antioquia, y es estudiante de tercer año del doctorado en administración de la Universidad de Dafit. Con su charla titulada Revisión de antecedentes en el proceso de investigación, y pues donde vamos a ahondar en este ejercicio en términos de la investigación cualitativa. Juan David, de nuevo muchas gracias, gracias por la disposición, por el tiempo, y bueno, más adelante conversamos. Bienvenido, muchas gracias. Listo, no, lo primero es pues agradecer al profesor Johnny por la invitación. Para mí siempre es muy grato pues poder compartir, poder conversar y digamos que tener como un espacio en el cual podamos desde diferentes miradas construir esto que me apasiona tanto, y espero pues que ustedes también se estén enamorando, que es la investigación. Sí, en este caso eh, nos atañe el tema principalmente o esto me pidió pues Johnny, que conversáramos un poco de esto, que es, digamos que primero un tema que es cardinal para la investigación, pero que hay varias discusiones. Como para iniciar, creo que pues esta charla la comentaré desde las lecturas que he hecho sobre este tema, pero también ustedes van a ver que mucho de esto está atravesado por mis procesos de investigación, por mis inquietudes. Entonces voy a estar aludiendo también a diversos temas en el campo de lo contable, en el campo de la administración o lo sociológico, y también contando un poco desde mi experiencia cómo ha sido el proceso. Entonces, bueno, lo primero es que ustedes en la literatura van a encontrar que hay diferentes nombres que se le da a esto que les estoy comentando. Algunos autores van a hablarles de lo que es revisión de literatura, siendo lo mismo, revisión sistemática de literatura, eh, donde de alguna manera se hace alusión a esa búsqueda de información, ahorita lo vamos a ver con más detalle, que permita entender un poco el panorama de lo que nosotros vamos a investigar, ya sea del tema o del problema de investigación. En el caso de Mariomelia Galeano, una de las grandes investigadoras del país, en particular de la Universidad de Antioquia, prefiere hablar de revisión de antecedentes o los antecedentes para dar cuenta de ese proceso previo que se ha hecho frente a lo que hemos investigado. ¿Cuáles son? Y de ahí la utilización de la palabra, eso que nos antecede en el proceso de investigación, es decir, qué otras investigaciones, escritos, teorías están allí, digamos que de la mano de lo que hemos trabajado. Y lo mismo el autor argentino Pablo de Marinis, que tiene un texto también bien interesante, sobre todo de posgrado, que nos habla de la revisión de antecedentes, ¿sí? Y este autor pues se decanta por esta palabra muy de la mano a que eh, cuando hablamos de estado del arte, que es otra de las denominaciones que vamos a escuchar comúnmente, se está haciendo, digamos que
o si hace alusión más bien a un panorama muy amplio de lo que se ha dicho en un campo de manera casi exhaustiva, mientras que la revisión de antecedentes tiene que ver muy, digamos, que plantea el autor de la mano con lo que nos sirve en relación a nuestro problema de investigación, y en ese sentido tiene, entre comillas, un carácter más instrumental, porque está al servicio de nuestra investigación y no queremos dar en sí el panorama completo de un campo de investigación, sino que lo planteamos solo para aspectos que son claves de lo que nuestra investigación, nuestro trabajo de grado propone. En el caso del doctorado, pues la tesis doctoral, ¿sí? Entonces, bueno, hay una cita de Carlos Sabino que creo que es clave, y me gusta iniciar a veces las clases e iniciar algunas discusiones sobre esto, porque a veces se plantea eh, la investigación como si fuera un asunto de recetas, como si fuera un asunto simplemente de un conjunto de tareas por hacer, y yo creo que estas discusiones a las que nos ha invitado Johnny y que ustedes han tenido, pues nos ponen el terreno de que si queremos investigar y construir conocimiento, pues más allá de las recetas, más allá, digamos que de unas técnicas como tal, hay que tener, digamos que una concepción sobre lo que es la ciencia, sobre lo que es el conocimiento, para en ese sentido ser muy críticos y utilizar lo que Fritz Mills iba a decir, la artesanía intelectual en los procesos de investigación. Y por eso, pues no basta tener una concepción meramente pragmática o de una guía que nos diga cómo investigar, porque la investigación es algo que se construye al andar, como diría Antonio Machado. Se hace investigación al andar y es un proceso que de alguna manera no tiene un recetario. Entonces, por eso pues, estas discusiones son tan importantes. Entonces, bueno, quiero iniciar con algo que ustedes ya saben, pero que va a ser clave a la hora de definir bien el tema que quieren investigar, y luego esto les va a servir mucho para lo que va a ser el estado del arte. Y bueno, algunas claves cuando ustedes estén pensando un tema de investigación que plantea Flick en, en un texto sobre introducción a la investigación cualitativa, es bueno. Por un lado, pues que cuando ustedes piensen en un tema sea factible investigarlo, es decir, que ustedes puedan ir a la realidad a dar cuenta de esos fenómenos. Hay unos ejemplos que son muy comunes, pero los voy a traer a colación. Pues, por ejemplo, temas como que en algún momento se discutieron en la Edad Media sobre el sexo de los ángeles, temas teológicos de alguna manera no terminan estando en el mundo de lo que Karl Popper llamaba el falsacionismo, es decir, no se podría ni comprobar ni falsear, y en ese sentido, pues, no tendría un sustento para hacer un trabajo de campo o dar cuenta de esos fenómenos de la investigación empírica. Listo, que se aborde en relación a un tiempo, es decir, que tengamos el tiempo para realizarlo en términos de si es en un semestre una investigación que se pueda realizar en ese tiempo, etcétera. Que se puedan aportar aspectos originales, hallazgos o avances en la temática, y esto nos lo va a dar también la revisión de literatura, eh, o digamos que la revisión de antecedentes, que sea relevante, es decir, que en el campo de conocimiento, ya sea en el contable o la administración, pueda, digamos que, aportarnos esos hallazgos algo, que te sea relevante, eh, independientemente de si es un pregrado, si es una maestría o un doctorado, hay que tener un grado de relevancia tanto para lo que le aporte a la sociedad ese conocimiento, al campo de conocimiento, como también, digamos que relevancia disciplinar. También pues algún tema práctico que nosotros contemos con los recursos para poder hacer esa investigación, sobre todo si implica ir a ciertas regiones, si implica, por ejemplo, viajar, o un software, etcétera. Y pues también que vamos ganando el conocimiento del tema
para poder abordarlo de manera compleja y con la riqueza que se requiere. Y de alguna manera nos aconsejan los autores, algunos historiadores pensarán que puede que esto no aplique para ellos, pero que sea un problema actual y oportuno de resolver, ¿sí? Eso depende de cada ciencia, lo que se define como actual y oportuno, pues depende de cada campo de conocimiento, pero digamos que esto es un referente que nos da Flick al respecto. Listo, hay algo que luego de elegir el tema creo que es clave y que a la hora de pensar los antecedentes termina siendo vital, y es que no solo hay que definir una temática, sino que luego delimitarlo de tal forma que podamos tener un problema de investigación, ¿sí? Y que a partir de ese tema y esa pregunta, pues podamos luego abocarnos a construir conocimiento desde esa revisión de literatura, ¿sí? Algo que nos recomienda Flick frente a ese tema de construir un problema de investigación es que hay que tratar de que sea lo más claro posible. Si tenemos claridad y si esa claridad, digamos, que nos hace entender qué es lo que queremos investigar, pues ya tendremos un terreno muy abonado. Creo que uno de los asuntos más complejos cuando estamos investigando es construir un buen problema de investigación, ¿sí? Y que ese problema de investigación, esa problematización de la realidad, implique una adecuada pregunta de investigación que nos haga luego delimitar entonces el problema en su alcance, en su temporalidad, geográficamente, etc. Sí, por eso digamos que podemos decir con Akov que un problema bien planteado, y esto digamos que parece muy, eh, digamos que muy retórico, pero en realidad es una frase muy, muy rica en investigación, y es que un problema bien planteado constituye la mitad de la solución, ¿sí? En ese sentido, digamos que cuando tenemos un buen problema de investigación, pues ya podemos ir pensando en un marco teórico, en unos objetivos, en una metodología coherente a ese problema de investigación, ¿sí? Y esto también es un logro que tenemos y obtenemos a partir de la revisión de literatura, como les voy a argumentar en un momento. Entonces, bueno, cuando hablamos de revisión de antecedentes, lo primero que hay que tener claro es que siempre que investigamos no partimos desde cero, ¿sí? Que siempre hay, por lo general, ahorita lo vamos a ver con algo que nos dice Mario Melia Galeano, estudios que son previos, ¿sí? Uno no puede creer, así sea muy novedoso el tema que estamos investigando, que nadie se ha preguntado, ¿sí? Y que de hecho esta revisión de antecedentes nos va a permitir también pensar, reflexionar, encontrar qué es lo que han dicho otros autores frente a ese tema o ese problema que queremos abordar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto termina siendo un asunto clave en la investigación. Ustedes van a ver que siempre en cualquier curso de metodología de la investigación, en cualquier propuesta o proyecto de investigación que ustedes vayan a hacer, va a haber una parte que diga revisión de literatura o estado del arte o antecedentes, porque eso nos va a decir de alguna manera que nosotros como investigadores tenemos claro cuál ha sido la riqueza de la producción académica que se ha hecho, y en ese sentido, pues nosotros desde eso que se ha construido podríamos hacer algo que creo que lo dice muy bonito Carl Sagan, pues nos podemos parar en hombros de gigantes frente a esos otros académicos que han investigado y a que han producido académicamente, y al pararnos sobre los hombros de esos grandes académicos, pues podemos ir más allá o proponer cosas nuevas, ¿sí? Y también esos otros que investigaron, pues nos pueden dar pistas importantes frente a lo que nosotros queremos investigar.
vamos a mirar como unos ejemplos. Entonces, bueno, los antecedentes, en ese sentido, buscan dar cuenta de esas investigaciones que otros han hecho, qué discusiones, qué problemáticas, desde qué referentes teóricos han trabajado. Eh, Ustedes van a ver, y de pronto lo van a trabajar o lo trabajan con el profesor Johnny, que en contabilidad hay múltiples aspectos, bueno, y en administración también, pongamos los dos ejemplos, hay múltiples eh, formas de abordar unas problemáticas y los referentes teóricos que se han hecho. Por ejemplo, en contabilidad, si ustedes van a ver a las propuestas de Carlos Larrinaga, de Guy Ponchúa, de Scapens y otros, por ejemplo, nos hablan de que hay unas perspectivas que son más funcionales, otras perspectivas que son más comprensivas y que de alguna manera no les interesa tanto lo que genere rendimiento en las empresas, sino que también puede interesar entender cómo los sujetos viven en los contextos en los cuales están viviendo la contabilidad, las decisiones en la administración, los procesos de tensión a nivel intraorganizacional, etcétera. Y en ese sentido, pues digamos que puede haber una perspectiva más comprensiva o pues habrá otros que también querrán dilucidar en las organizaciones o en lo contable cómo hay relaciones de poder, cómo hay relaciones de exclusión, cómo se presentan fenómenos que van en contra de la dignidad humana en las organizaciones y cómo la administración o la gestión y la contabilidad a veces están allí de la mano a esto. Entonces, bueno, también eso nos permite entender esos referentes o esas problemáticas y cómo los autores la abordan, dónde se posicionan, qué teorías o qué autores utilizan para ello, ya sea la teoría de los stakeholders, la teoría, por ejemplo, de la agencia, en algunos contextos interdisciplinarios, pues eh, utilizando autores desde la sociología como Pierre Bourdieu, Nicolas Luhmann, Michel Foucault, Carlos Marx, entre otros. Y también pues nos interesa mirar qué metodologías se han utilizado para investigar sobre nuestro tema, si ha predominado lo cualitativo, ha predominado lo cuantitativo, las investigaciones mixtas, qué estrategias de investigación utilizan, eh, si lo que predominan son las entrevistas, si lo que predominan son los estudios de caso, si lo que predomina es, por ejemplo, el uso de las encuestas, etcétera. Y también nos interesa saber a qué resultados y conclusiones han llegado. Entonces, bueno, en general, esto implica que nos vayamos entonces a la bibliografía, que nos vayamos a diferentes revistas, que nos vayamos a diferentes bases de datos para poder recopilar esa información. Ahorita también lo vamos a comentar, vamos a tener una mirada como general y ahorita daré unas pistas también, eh, sobre todo de lo que en el doctorado pues también hemos podido construir sobre cómo hacer, digamos, que es esto del arte para no quedarnos solo eh, en la concepción de lo que significa su importancia y para qué de alguna manera nos puede servir la investigación, sino también un poco cómo podríamos hacer esto. Entonces, bueno, eh, la profesora María Galeano nos va a decir que hay aspectos, esto lo traigo de María Galeano, pero también de otros, pues de la experiencia que he tenido en investigación. Entonces, bueno, un elemento allí clave es que eh, la revisión de antecedentes es fundamental para el planteamiento del problema. Y aquí hago una distinción, tal vez ustedes la puedan tener clara o la hayan discutido, que una cosa es lo que es el planteamiento del problema, algunos autores le llaman la descripción del problema, y otra cosa la pregunta de investigación. El planteamiento del problema nos va a hablar de que hay algo en la realidad social o en el mundo de las organizaciones, en el caso de las ciencias sociales y de la administración o en el mundo de lo contable, que hay un fenómeno social que se está dando y que es importante estudiar, ¿sí? Y en ese sentido, pues uno va a plantear el problema, por ejemplo,
en algunas investigaciones frente al papel de las nuevas tecnologías que se vienen dando a nivel de la cuarta revolución industrial y cómo esa nueva realidad de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es el Internet de las cosas, de lo que es el Big Data, de lo que es el metaverso, por ejemplo, está teniendo efectos en la manera en que vivimos y en la manera, por ejemplo, en que se empiezan a dar relaciones sociales, pero también fenómenos que son contables, ¿sí? Algo, y ahorita lo retomo, que hace poco en una charla que nos dan en la Universidad de Antioquia sobre el tema de auditoría y control, un poco para hablar de ese tema del planteamiento del problema, estaba asociado a que a uno de los expositores que trajo una firma de auditoría le estaban pidiendo que auditaran un nuevo fenómeno que se estaba dando y eran las transacciones en el metaverso. Esas transacciones en el metaverso, él decía, ya por ejemplo, las grandes marcas de tenis, eh, a uno le parece paradójico, pero hace parte pues como de las nuevas realidades de la sociedad de hoy. Estaba ganando esta empresa, si mal no recuerdo era Nike, vendiendo zapatos para los avatars en el metaverso. Y ahí había un conjunto de transacciones y una nueva realidad. Entonces, para los temas de control, los temas de auditoría, de, bueno, cómo funciona ese tema de las transacciones y demás en el contexto del metaverso. Pero bueno, por poner eso, entonces, bueno, hay un fenómeno a nivel de la realidad. Ah, bueno, también están vendiendo lotes, hay un montón de transacciones que están dando en el metaverso que de hecho ni siquiera implican, como diríamos un poco en el sector real, que haya un zapato, un proceso de producción, de tela, de cosido, sino que aquí hay un conjunto de fenómenos de la realidad que se vienen dando en la virtualidad. Entonces, bueno, ahí hay un tema de un planteamiento del problema y nosotros vamos entonces a los antecedentes, a ver qué se ha dicho, y eso también digamos que nos va a permitir en ese planteamiento del problema definir que hay cuestiones que se están dando en el mundo real que implican ese abordaje, que hay algunos abordajes que se han dado y que también nosotros tenemos cosas por decir a partir de esa revisión de antecedentes que nos van a mostrar entonces que, si bien se han dicho cosas, hay cosas también por decir y que nosotros tendríamos cosas por decir con la investigación. Y también de alguna manera justificar el estudio. Nosotros planteamos que no solo, digamos que a partir de la revisión, podemos ver qué se ha dicho, sino que también podemos justificar, en mi caso, por ejemplo, que estoy trabajando el tema en la tesis doctoral de los procesos de gestión de la ciudad en el proyecto de Medellín como ciudad inteligente desde una perspectiva de Foucault, la revisión de literatura, por ejemplo, me permitió ver qué investigaciones se han hecho de ciudad inteligente sobre Medellín y que ninguno de esos abordajes ha trabajado desde Michel Foucault y mucho menos desde la perspectiva de la gubernamentalidad, que es el marco teórico que yo estoy utilizando. Entonces, bueno, eso, digamos que esa revisión de literatura me permitió decir eso, y dado que también lo argumentamos allí, hay una potencia muy importante frente a esta perspectiva para estudiar algunos fenómenos sociales, sería pertinente para la ciudad esta mirada para dar cuenta no solo de los aspectos positivos, sino también de los retos a futuro. Entonces, bueno, ahí esa revisión de literatura sobre las ciudades inteligentes, sobre Medellín como ciudad inteligente, me permitió también justificar la investigación. Eh, Otro aspecto importante tiene que ver con detectar brechas. Nosotros, de alguna manera, nos damos cuenta con la revisión de literatura frente a lo que se ha dicho, qué cosas no se han dicho todavía, qué queda por decir, y allí vamos a poder aportar algo nuevo, ¿sí? La idea no es en investigación simplemente decir lo que se ha dicho, sino que también es relevante pues encontrar aspectos nuevos de la realidad y cosas nuevas para decir.
¿sí? Aunque también podemos, frente a un tema que se ha investigado en otros contextos, decir cosas desde el contexto y la realidad que estudiamos, y eso también podría ser un aspecto importante que nos dé la revisión de literatura. Algo que encontrábamos en la revisión de literatura que hicimos o que estoy haciendo para la tesis doctoral, por ejemplo, es que la producción académica se ha centrado en los países, sobre todo en la que trabaja desde mi perspectiva teórica, desde Michel Foucault, se ha producido en los países del norte. Entonces, una brecha que los mismos autores definían era que era importante y era relevante hacer investigaciones en el contexto de los países de lo que se llama el sur global. Y en ese contexto del sur global, pues poder entonces dar aportes. Eh, Listo, también nos va a decir Mario Melia que esa revisión de antecedentes o esa revisión de literatura nos permitirá delimitar más el tema, que no quede un tema tan amplio, que no diga nada y que nos permita delimitar el tema a aspectos muy concretos. Por ejemplo, algo en lo que estoy en la tarea con mi asesora es definir y focalizar más el tema. Bueno, vamos a estudiar las ciudades inteligentes, pero ¿qué programas en particular? Los programas de la gestión como tal a nivel de la alcaldía, los procesos de subjetivación o la conexión hacia allá es donde vamos apostando entre los proyectos o los procesos de gobierno, gubernamentalidad y los procesos de subjetivación asociados. Y en ese sentido, ahí sí digamos que no dejarlo tan amplio, sino tener un aspecto más concreto que nos permita hacer el trabajo de campo de manera más concreta. También definir los referentes conceptuales o las categorías. Aquí es importante, ustedes de pronto cuando veían en investigación cuantitativa, un elemento clave en la revisión de literatura en la investigación cuantitativa es tener una información que nos permita definir una hipótesis adecuada, ¿sí? Y que en esa hipótesis la correlación entre variables, digamos que permita establecer una hipótesis que sea coherente y que la revisión de literatura avale que esa hipótesis efectivamente pues tiene un asidero y que en ese sentido pues podemos ir al trabajo de campo a, a definir o a constatar pues con esa hipótesis que estamos planteando. Eh, entonces, bueno, si soy muy abstracto, ahorita con mucho gusto pues conversamos sobre las inquietudes que tengan. En el contexto eh, de la revisión de literatura y la investigación cualitativa, esto nos va a permitir no solo tener unos referentes teóricos que podemos definir desde la revisión, entendiendo cuáles han sido las teorías más utilizadas y cuál sería la más pertinente para nosotros, sino que también nos podría dar unas categorías de análisis en el contexto de ese marco teórico. Porque entendiendo la revisión de literatura, viendo que han hecho otros investigadores, pues podemos entender más hacia dónde queremos ir y con qué categorías en los objetivos de investigación podemos trabajar para dar cuenta de esa realidad. También hay una coherencia entre el referente teórico, objetivos y método, y cómo eso nos permite también, a partir de entender cómo han procedido otros investigadores, poder nosotros proceder en nuestra investigación. También, esto ya lo venía mencionando, sirve para definir la perspectiva teórica, cómo nosotros entendiendo la multiplicidad, digamos que de teorías que podríamos utilizar, resulta una más pertinente para conversar con el problema de investigación y pararnos en esta teoría para poder eh, mostrar cierta realidad. Una anécdota, y es que en la tesis de maestría que estaba trabajando la planeación universitaria, el proceso de planeación universitaria, había algo pues, que siempre me había llamado la atención y había sido el trabajo desde el autor alemán Carlos Marx, que nos permitía entender de alguna manera cómo opera el sistema económico actual, el capitalismo,
y cómo en esa dinámica se generan procesos de exclusión, de desigualdad, de explotación y cómo se reproducen desde allí las inequidades e injusticias sociales. En la revisión de literatura, en los temas de gestión universitaria, de planeación universitaria, digamos. Juan, se fue el audio. Listo, ¿me escuchan ya? Sí, sí, ¿En dónde otra vez. quedamos? No, 10 segunditos antes de que te dijera. Listo, entonces les venía diciendo que quería trabajar desde, en un principio, desde este marco teórico de este sociólogo, filósofo, economista alemán, Carlos Marx, pero digamos que en la revisión de literatura vi que no era tan potente para el tipo de problema que quería abordar y finalmente me decanté por poner a conversar a dos autores franceses que me permitían, digamos que de alguna manera, problematizar lo que sucede en la universidad, en el caso, por ejemplo, de Pierre Bourdieu, entendiendo la universidad como un campo de disputa, y los procesos de planeación desde un poco la perspectiva de cómo en ese campo en disputa la planeación, entendida como una tecnología de gobierno desde Michel Foucault, permitía ciertos ejercicios de poder, pero que la planeación pues no es producto, en el caso del contexto de la universidad, de un actor, sino también un producto de múltiples luchas para estabilizar ese campo. Pero bueno, ahí un poco esa revisión de literatura pues me permitió decantarme por estas teorías, ¿sí? Eh, listo. También, pues, algo que es importante y uno como asesor de investigaciones, uno como a veces evaluador de investigaciones, tiene que revisar, y eso también un poco sale en los antecedentes, es que efectivamente hay una coherencia entre la pregunta de investigación, el objetivo general de investigación, los objetivos específicos, la teoría que se está utilizando sea coherente con esa pregunta de investigación y las categorías de análisis asociadas a los objetivos de investigación también sean coherentes pues con los objetivos y con la perspectiva teórica y que la metodología sí converse con esa perspectiva teórica, ¿sí? Algo, por ejemplo, que yo pude evidenciar, pero también siento que es una brecha en la revisión de literatura que hice para el doctorado, es que casi todos los trabajos desde Michel Foucault han sido cualitativos y de alguna manera tiene su lógica porque cuando uno comprende la perspectiva de este autor para entender las relaciones de poder, cómo de alguna manera se ejerce el gobierno, esas investigaciones requieren, digamos, que entender los procesos muy concretos en que opera el poder y se relacionan los sujetos, y en ese sentido la perspectiva cuantitativa y positivista pues no era tan, no es tan clara para pensar, digamos, que esos fenómenos como este autor francés los quería, digamos, que proponer. Pero, por ejemplo, entendiendo el tema de la ciudad inteligente y el Big Data, y eso aún lo estoy discutiendo con la asesora, un asunto que estaba allí para, por ejemplo, aportar es cómo utilizamos también el Big Data para dar cuenta de los fenómenos de cómo se busca controlar la población y cómo desde lo cuantitativo también podemos dar cuenta de las relaciones de poder. Entonces, bueno, ahí en esa revisión de literatura, pues también se propone elementos de investigación. Y otro aspecto que es clave en la revisión de literatura tiene que ver con cómo al final, cuando uno ya está entregando, ya sea el artículo de investigación o la tesis, hay una parte que llamamos la discusión y en esa discusión pues entramos en diálogo con otros autores para refutar, por ejemplo, eh, en el caso de investigaciones cuantitativas, las hipótesis que tenían, de alguna manera también refutar algunas teorías o afinarlas, y en ese sentido, pues estar allí en un diálogo constante, ¿sí? Entonces, bueno, esta cita de Mario Melia, pues nos va a decir que entonces
los antecedentes nos permiten ese panorama o de alguna manera tener un mapa de esas discusiones que se han dado, ¿sí? Eh, listo. Traigo a colación un ejemplo que nos trae Hernández Sampieri, que creo que es relevante y nos habla de una investigación que se había hecho en algún momento y que se planteó de alguna manera pensar el tema del liderazgo sin ver qué se había producido. Vamos a permitir leer como este ejemplo para que tengamos presente cómo la revisión de literatura o la ausencia de ella en este caso terminó siendo un error clave para estos autores frente a lo que se había estudiado. Entonces, bueno, dice Hernández Sampieri en ese texto, Metodología de la Investigación, dice, si intentamos probar que determinado tipo de personalidad incrementa la posibilidad de que un individuo sea líder y que yo creo que de manera intuitiva, parece tener coherencia de que hay una personalidad que puede ser, digamos que clave para que una persona pueda ejercer cierto liderazgo en algún contexto, pues digamos que no sería intuitivamente algo descabellado. Pero bueno, dicen los autores, al revisar los estudios sobre liderazgo en la literatura respectiva nos daríamos cuenta de que tal investigación carece de sentido, pues se ha demostrado con amplitud que el liderazgo es más bien producto de la interacción entre tres elementos y que no es simplemente la personalidad. Por un lado implica las características del líder y en ese sentido pues definir ese tipo de líder, qué características tiene más allá de la personalidad, las características de los seguidores. No es lo mismo ser líder en un equipo de fútbol que ser líder en una iglesia, no son lo mismo los feligreses de una iglesia o los compañeros de equipo de un futbolista. Y a veces en algunos equipos, por citar algo, pues un tema de fútbol, no es lo mismo Messi en la selección argentina que por ejemplo en el Barcelona o en el PSG. Listo, las características de los seguidores, no es lo mismo ser líder en la universidad que en una secta, por ejemplo, y las situaciones o los contextos en particular. Y eso nos pone una perspectiva más relacional de entender los fenómenos en términos de relación y no solo desde una variable que sería, por ejemplo, la personalidad, más allá del contexto, las circunstancias, etcétera. Eh, Dice, digamos que estos autores, por ello, poseer ciertas características de personalidad, no está relacionado necesariamente con el seguimiento de un líder en un grupo, ¿sí? Y dicen al final, no todos los grandes líderes históricos eran extrovertidos, ¿sí? Entonces, bueno, alguien que haga estos antecedentes, de hecho, hace poco, en algunos temas de pedagogía, ha habido algunas discusiones sobre cómo los estudiantes aprenden y entonces una de las grandes, eh, digamos que teorías que se había dado es que cada uno aprende de manera diferente. Entonces había quienes aprendían desde lo kinésico, haciendo las cosas, tocándolas, palpándolas, otros desde lo visual, otros desde la escucha, etcétera, ¿sí? Y unos investigadores en la actualidad empiezan a refutar esa idea y es que, eh, pues en la revisión de literatura que hacen, muestran que las investigaciones que se han hecho al aprendizaje han sido muy fuera del aula y no han visto el aprendizaje como un proceso integral que no solo se define por uno de esos aspectos, como si lo visual estuviera por un lado, lo auditivo por el otro, lo kinésico por el otro. Entonces, bueno, estas revisiones nos permiten entonces también saber que se avanza en la discusión, que hay nuevas investigaciones, que la investigación no es monolítica y algunas teorías que en algún momento parecían tener mucha fuerza con otras investigaciones se han venido refutando y en ese sentido podemos mapear y hacer el rastreo de lo que se ha venido dando. Otros aspectos, esto digamos que lo voy a enunciar de manera muy general, con el ánimo de que nos dé el tiempo para conversar y hablar un poco de las
a posibles técnicas que les ayuden como a hacer esa revisión de literatura o antecedentes. Entonces, bueno, cuando uno revisa el tema, algo que nos va a decir este autor argentino, eh, Pablo Marianis, es que, y con lo otro que veíamos también, quedaba claro de que cuando hacemos una revisión de literatura, no procedemos a hacer como una lista o digamos que simplemente decir lo que cada texto tiene. Más bien, lo que se trata es de hacer ese mapeo que me diga en términos generales dónde está la discusión sobre ciertos tópicos. Entonces, bueno, eso es clave por un lado, y por el otro, María Amelia Galeano también va a insistir de que el proceso de los antecedentes no nos sirve solo como una etapa allí aislada de la investigación, sino que es transversal. Y es transversal, y aquí también pues lo vamos a ver, porque nos va a permitir definir un poco de manera mejor el tema y de alguna manera el problema de investigación, eh, estudiar de alguna manera esos temas que se han investigado, pero concretar un enfoque teórico o metodológico que sea de pronto diferente a lo que ya se ha hecho y que nuestro aporte al campo tenga que ver con ese nuevo abordaje teórico. Por ejemplo, en mi tesis estoy de alguna manera allí proponiendo eso en el análisis de Medellín como ciudad inteligente, desde un marco teórico que no se ha estudiado y también pues aportar desde una metodología que no se haya investigado. Por ejemplo, si el enfoque ha sido muy cuantitativo, pues nosotros podemos hacer una investigación más de tipo cualitativa y entender fenómenos más concretos, por ejemplo, de los fenómenos organizacionales o contables. Listo. Aquí delimitar un poco más el tema y mirar desde dónde va a ser la perspectiva principal, desde dónde vamos a abordar la pregunta de investigación, con qué enfoque metodológico, con qué estrategia o con qué escuela de pensamiento o autor. ¿Sí? Listo. Algo de una cita importante que les traigo acá de María Amelia Galeano es que esta construcción de antecedentes nos permite, por un lado, ubicar, por el otro, clasificar, caracterizar el estado actual de la producción teórica, metodológica y pragmática sobre ese tema que queremos investigar. Identificar vacíos o brechas en el conocimiento para proponer nuevas cosas en el campo. También develar articulaciones, umbrales, diferencias, complementariedades frente a lo que se ha investigado sobre lo que nosotros queremos abordar. Otra idea que es muy relevante que nos trae María Emilia Galeano frente a la revisión de literatura es que nosotros podemos preguntarle y nosotros podemos ir con preguntas a los textos que vamos a estudiar. Entonces, entre esas preguntas, nos dice María Amelia, entender qué dimensiones del tema han sido estudiadas. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de género, que es un tema que es relativamente reciente, qué dimensiones se han estudiado en el tema contable, qué dimensiones se han estudiado en el tema de la administración, qué significa, por ejemplo, ser mujer contadora o qué significa ser mujer en cargos administrativos, porque en el mundo académico, en lo contable, es siendo más las mujeres, hay hegemonía, por ejemplo, de hombres en investigación, en eventos, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué temáticas hay allí en esas dimensiones que estamos? O otras temáticas, por ejemplo, para seguir con ese tema de género, ¿qué significa ser de la comunidad LGTBI en el campo de lo contable o de la administración? Bueno, ahí hay como múltiples aristas, entre otras preguntas, ¿cuáles escuelas de pensamiento han influido en ese tema? ¿Cuáles son los teóricos como más presentes allí? Temas recurrentes o qué temas han sido olvidados y se han dejado en el vacío. También qué geografías, dónde se ha sido la producción académica, en qué países, sobre todo en qué latitudes se ha hecho más investigación, qué perspectivas teóricas y metodológicas han sido allí relevantes, qué aportes han hecho los estudios que se han realizado,
cómo han hecho avanzar la discusión, qué autores se han dedicado, cuáles son los principales autores en un área o en ese tema o en ese problema que nosotros estamos investigando, y también desde cuáles disciplinas se han hecho aportes, ¿sí? Sobre todo desde un campo que ya cada día es más interdisciplinario y donde podemos encontrar en lo contable y en lo administrativo conversaciones con la sociología, etcétera, ¿sí? Eh, listo. Mario Melia Galeano nos va a decir que podemos encontrar varios tipos de investigaciones, temas que han sido muy investigados, temas que han tenido relativamente desarrollo, pero que de alguna manera no están tan estructurados, temas poco estudiados, que también digamos que son el caso de algunos temas de actualidad, por ejemplo, temas de género o las nuevas tecnologías en el contexto de la administración, en la toma de decisiones, o la inteligencia artificial frente a las nuevas decisiones en el mundo gerencial, y temas, por ejemplo, que no han sido muy investigados y que después de hacer la revisión podemos decir que todavía o que aquí hay mucha tela por cortar y que tenemos nosotros algo que decir, ¿sí? Tenía varios ejemplos como para dar, pero creo que con el ánimo de ganar en el tiempo, eh, no me voy como a detener mucho en ello. ¿Qué pistas nos da el profesor Johnny Orjuela de aquí en la Universidad FIT para construir un estado del arte o unos antecedentes? Sí, él le llama estado del arte, pero podríamos decir como la construcción de antecedentes. Entonces, bueno, uno es buscar con los temas clave del problema, a partir de ahí buscar en algunas bases de datos, en revistas, eh, en libros de ponencias, etcétera. A partir de allí, mirar cómo se organizan los artículos en una matriz. Ahorita les muestro la matriz que el profesor propone. Identificar a partir de ahí cuáles son las tendencias que hay allí frente a los problemas, los propósitos, los conceptos, métodos y allá. Y a partir de allí hacer una descripción sobre lo que se ha dicho. Entonces, bueno, ahí nos propone el profesor Junior Cuela una matriz donde cuando tengamos los textos sobre una temática, podemos irlo leyendo y vamos entonces allí consignando. Hay diferentes métodos, desde luego para esto, hay algunos que nos ofrecen de alguna manera algunos software y demás. A mí me gusta mucho esta que es un poco más artesanal, donde podemos ir incluyendo como la información que es relevante para luego tenerla toda junta y poder, digamos que mostrar lo que esa investigación nos hace o nos permite, ¿sí? Las categorías, qué instrumento utilizaron para la investigación, cuáles son los principales resultados y luego ya de tener esa información, algunos puntos de ruptura. Listo. En ese estado del arte, revisión de literatura y antecedentes que nos dice este profesor de EAFIT, nos plantea entonces que luego ya de tener esta información y que tenemos algunas conclusiones frente a la mirada ya más global de lo que se ha dicho, pues podemos decir, bueno, estos son los problemas que se abordan y que son más recurrentes, los propósitos de las investigaciones han sido estos han sido los marcos de referencia más desarrollados por tales autores, desde tales investigaciones, los tipos de estudio y qué metodologías se han utilizado, qué categorías han sido claves, hallazgos y finalmente cerrar con los puntos de ruptura. ¿Sí? Este profe, digamos que de manera muy esquemática y a veces ha sido criticado por ello, pero creo que nos puede servir para de alguna manera estructurar y dar cuenta de lo que es la revisión de antecedentes, que es lo que muchas veces uno encuentra, muchachos, para que no se pierdan, digamos que allí en esto, que normalmente lo que hacen muchos estudiantes, en vez de dar cuenta de los hallazgos generales de lo que encuentran en la investigación, colocan es como una lista de lo que habla cada tema. Entonces, este artículo me habla de esto, este otro artículo me habla de esto, y ahí simplemente hay lo que critica este autor, Pablo de Marianis,
como un listado, una numeración de textos. Y eso no es una revisión de literatura, eso es lo que uno más se encuentra tristemente cuando uno revisa trabajos de grado o algunas investigaciones, lo que se requiere es dar cuenta, hacer síntesis de lo que uno encuentra o ese mapeo que uno tiene en la revisión de literatura. Listo, iba a comentar acá algo, no me voy a detener, solo quiero, digamos, que mencionar esto de cómo esa revisión de literatura definitivamente es clave, o esa revisión de antecedentes es clave para la construcción del marco teórico. Y quería traer pues esto que nos decía María Emilia Galeano en este texto que les recomiendo, que sacó hace poco en el 2021, de investigación cualitativa, preguntas inagotables, ¿sí? Y en ese sentido, pues el marco teórico también es resultado de esa revisión de antecedentes. Listo, cierro allí, me excuso, me tomé un poco más del tiempo del que había estipulado, pero espero pues se hayan algunas preguntas o haya algún momento como para conversar. Bien, Juan, muchísimas gracias por la exposición, por la pertinencia. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario para el profesor? Bien, parece que no tenemos preguntas. Juan, muchísimas gracias. Sí, de todos modos, pues queda pendiente como la conversa por lo del tiempo, ¿no? Nosotros tenemos estimado terminar siempre 7 de la noche. De nuevo, muchas gracias, muy clara la presentación y digamos que nos es muy útil para el trabajo del semillero. Y bueno, gracias por tu disposición y bueno, seguimos conversando. Esto, Johnny, ¿no? Con el mayor de los gustos, igual estoy pues como atento para seguir la conversación y para acompañarlos pues en algún otro momento en el que digamos que se vea pertinente pues que los acompañe. Esto es un tema que me apasiona y como les digo pues estoy allí al tanto para aportar en lo que necesite. Muchas gracias, Juan David. A todos, Todo con muchas mucho gracias, que gusto. estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.